Era una tarde gris, de esas que parecen guardar silencio en el aire. El cielo del pueblo estaba cubierto de nubes bajas, y el viento arrastraba las hojas secas por el empedrado con una melancolía que parecía hablada en susurros. Marcos regresaba al lugar donde creció, después de muchos años. No era una visita voluntaria, ni mucho menos alegre. Había vuelto para cerrar la casa de su padre, y con ello, quizás, una etapa de su propia vida. El viejo caserón de madera crujía con cada paso. El polvo se aferraba a los muebles como si se negara a dejar ir el pasado. Cada rincón tenía recuerdos atrapados, la risa de su infancia, los regaños de su padre, los desayunos a la carrera. Pero todo ahora estaba quieto, detenido, como si el tiempo también hubiese muerto con él. Subió al desván. La escalera aún gemía igual que antes. Arriba, entre cajas olvidadas, fotos descoloridas y libros con olor a nostalgia, encontró una pequeña caja de madera con su nombre grabado en una esquina. No recordaba haberla visto antes. Sobre la tapa, pegada con cuidado, había una nota escrita a mano, con esa caligrafía firme y sobria que solo los padres de antes sabían tener. Para cuando entiendas lo que realmente importa. Papá. Marcos tragó saliva. Sintió un nudo extraño en el pecho. Aquella frase, breve pero enigmática, le golpeó más que cualquier palabra de despedida. Abrió la caja con cuidado, casi temiendo lo que encontraría dentro. No era dinero, ni una carta extensa, ni fotos. Solo un reloj de bolsillo. Antiguo, elegante, con la carcasa de plata desgastada por los años, pero aún brillante en los bordes. Tenía grabado un pequeño árbol en la parte trasera y las iniciales J.D., Joaquín Duarte, su padre. Marcos lo sostuvo entre las manos. Era más pesado de lo que imaginó. Le dio cuerda con delicadeza, pero el reloj no se movió. El segundero estaba detenido, como si se negara a contar el tiempo sin permiso. Frunció el ceño, confundido. No entendía por qué su padre le había dejado eso. ¿Un reloj roto? ¿Un enigma? Se sentó en una vieja mecedora, con el reloj en la palma y la nota en la otra mano. El silencio lo envolvía todo. El único sonido era el leve crujido de la madera bajo sus pies y el eco lejano del viento. Para cuando entiendas lo que realmente importa. Las palabras no dejaban de resonar en su mente. ¿Qué había querido decir su padre con eso? ¿Qué debía entender? Años de distancia, de conversaciones pendientes, de frases nunca dichas, pesaban más que el reloj mismo. Y sin saber por qué, en ese momento sintió que ese objeto no era solo un recuerdo. Era un mensaje, una lección, una puerta hacia algo más grande. Marcos se levantó, guardó el reloj en el bolsillo de su abrigo, y salió del desván con una decisión en el pecho. Tenía que descubrir el significado de ese regalo. Lo que aún no sabía, era que ese reloj cambiaría su vida para siempre. Marcos bajó del desván con el reloj en el bolsillo y la nota aún resonando en su mente. Aunque trataba de convencerse de que era solo un viejo recuerdo sin mayor importancia, algo en su interior se negaba a soltarlo. Sentía, no sabía cómo explicarlo, que ese reloj estaba vivo, o que al menos tenía algo que decirle. Durante toda la tarde, trató de hacerlo funcionar. Le dio cuerda, sopló suavemente sobre las manecillas, lo sacudió con cuidado. Incluso colocó su oído sobre la tapa esperando escuchar el característico tic-tac. Pero nada. Silencio absoluto. Esa noche apenas durmió. Se quedó mirando el techo, con el reloj en la mesita de noche como si lo observara de vuelta. Su padre siempre había sido un hombre misterioso, parco, pero sabio. Cada palabra suya tenía un peso, cada silencio un significado. Y ahora, esa última frase dejada como herencia lo tenía atrapado entre recuerdos y preguntas. A la mañana siguiente, decidió salir. Recordó que aún quedaba en el pueblo un viejo relojero que su padre solía visitar cuando él era niño. Un hombre excéntrico, lleno de historias extrañas y sabiduría rara, como salida de otros tiempos. Cruzó el pueblo bajo un cielo despejado, sintiendo el frío del reloj contra su pecho en cada paso. Al llegar al pequeño local, encontró la misma vitrina polvorienta llena de relojes antiguos, cucús, péndulos y engranajes expuestos como tesoros. Al entrar, una campanita sonó y el relojero, un anciano de mirada viva y manos temblorosas, lo saludó sin sorpresa. «Así que por fin lo trajiste», dijo con una sonrisa ligera, antes de que Marcos siquiera hablara.
Marcos se detuvo. ¿Cómo? ¿Cómo sabía que venía? El anciano solo rió por lo bajo, como quien ha esperado algo durante años y por fin sucede. Ese reloj tiene historia y propósito. No es un reloj cualquiera. Marcos, intrigado y algo incómodo, colocó el objeto sobre la mesa de trabajo. No funciona. Lo intenté todo. El relojero lo examinó con manos expertas, lo abrió con un pequeño destornillador, revisó el mecanismo y asintió con satisfacción. Claro que funciona. Solo que no con cualquier tipo de tiempo. ¿Qué quiere decir?, preguntó Marcos, confundido. El anciano levantó la mirada, seria y clara. Este reloj no mide horas ni minutos. Mide lo que haces con ellos. Solo se activa cuando vives de verdad. Marcos parpadeó, incrédulo. ¿Está diciendo que este reloj mide si lo que hago vale la pena? Exactamente. Mientras corras sin sentido, mientras vivas en automático, apurado, distraído, sin alma, este reloj dormirá. Pero si haces algo que conecta contigo, que deja huella, que nace del corazón, entonces lo oirás latir. El silencio entre ambos fue profundo. El tipo de silencio que no se rompe con palabras, sino con pensamientos que duelen. Marcos tomó el reloj de nuevo. Lo miró con otros ojos. Ya no como un objeto roto, sino como un espejo silencioso de su propia vida. ¿Y cómo sabré que vale la pena? El anciano sonrió. No necesitas saberlo. Lo sabrás cuando lo sientas. Cuando tu pecho se ensanche. Cuando tus ojos se humedezcan. Cuando sientas que algo en ti está viviendo, no solo existiendo. Esa noche, Marcos se sentó en su antigua habitación, la misma donde de niño soñaba con cambiar el mundo, y de adolescente, con huir de él. El reloj reposaba sobre su escritorio. No hacía ningún sonido, pero su silencio ahora parecía tener un propósito. Vivir de verdad, murmuró. ¿Y qué significa eso? Encendió el televisor. Navegó por los canales como lo hacía siempre, buscando distraerse, perderse. Pero esta vez no le interesaba nada. Cambiaba de canal como quien hojea un libro sin leer una sola línea. Miró el reloj. Nada. Inmóvil. Frío. Sacó su teléfono, entró a redes sociales. Scroll interminable. Fotos, videos, noticias. Más ruido. Más vacío. Miró de nuevo el reloj. Silencio. No, así no, susurró con tristeza. Al día siguiente, decidió visitar a su madre. No la veía con atención desde hacía meses. Siempre con prisas. Siempre con excusas. Ella lo recibió con los ojos llorosos. Le preparó café, como en los viejos tiempos, y hablaron durante horas. Rieron. Recordaron a su padre. Compartieron silencios que no incomodaban, sino que curaban. Y fue entonces, en medio de ese momento cálido y real, que lo escuchó. Tic, tac, tic, tac. Marcos se quedó en silencio. Metió la mano en su abrigo, sacó el reloj. Las manecillas se movían. Lentamente, delicadamente, pero se movían. El corazón le dio un vuelco. No dijo nada. No quiso romper la magia del instante. Solo guardó ese sonido en el alma, como un secreto que apenas empezaba a entender. Más tarde, caminando por las calles del pueblo, se cruzó con don Julián, un vecino anciano que solía jugar ajedrez con su padre. Lo saludó, y sin pensarlo, se sentó con él en la plaza. Jugaron una partida. Don Julián se reía como un niño cada vez que ganaba una pieza. Y otra vez. Tic, tac. Al día siguiente, fue a visitar a un amigo de la infancia que había enfermado gravemente. Se sentó a su lado, sin hablar. Solo le dio la mano. Lo escuchó. Lo hizo sentir vivo. Tic, tac. Luego jugó con su sobrina pequeña. Se lanzó al suelo, fue caballo, dragón, nave espacial. Ella reía con todo el cuerpo, con todo el alma. Tic, tac. Cada uno de esos momentos tenía algo en común, no estaban planeados. No eran productivos. No tenían utilidad en el sentido moderno. Pero estaban llenos de algo que no podía comprarse, ni medirse. Y ahí estaba el reloj, diciéndole que ese tiempo sí contaba. Esa noche, en su cuarto, se quedó mirando el reloj brillar bajo la luz tenue. Comprendió algo.
Su vida no había estado vacía por falta de tiempo, sino por no saber usarlo. Pasaron los meses. Marcos ya no era el mismo hombre que llegó aquella tarde gris al viejo caserón. Ahora despertaba cada día con una intención clara: vivir, no solo pasar el tiempo. Había dejado su trabajo corporativo en la ciudad, ese que le llenaba la billetera pero le vaciaba el alma, y comenzó a dar clases en la escuela del pueblo, enseñando a los niños sobre historia, sobre vida y sobre el tiempo. Se convirtió en voluntario en el centro comunitario. Ayudaba a jóvenes con dudas existenciales, a ancianos que necesitaban ser escuchados, a madres solteras que cargaban el mundo en los hombros. No se trataba de convertirse en héroe. Se trataba de estar presente. Cada acción, cada conversación auténtica, cada risa compartida, cada lágrima sincera, hacía sonar el viejo reloj de su padre. Tic, tac, tic, tac. Y así, cada tic era un momento vivido. Y cada tac, una elección hecha con el corazón. Una noche, sentado en el porche de su casa, con una taza de café entre las manos, Marcos abrió el reloj y se dio cuenta de algo que lo dejó sin aliento. Las manecillas marcaban una hora exacta. Las 12. Medianoche. Pero no se movían más. Pensó que tal vez se había vuelto a detener. Lo sacudió suavemente. Nada. Lo escuchó. Silencio. Entonces, notó algo más. Dentro del cristal, en la parte inferior del reloj, había aparecido una diminuta inscripción que antes no estaba. Letras casi invisibles, grabadas con delicadeza, como si hubieran estado esperando todo ese tiempo para revelarse. Ahora sabes cuánto vale un segundo. Marcos sonrió con lágrimas en los ojos. No porque el reloj se hubiera detenido, sino porque ya no lo necesitaba. Comprendió al fin el mensaje de su padre. No le había heredado un objeto, le había entregado una lección de vida. El tiempo nunca fue el problema. Lo importante era qué haces con él. Hoy te pregunto a ti, ¿estás viviendo el tipo de vida que haría sonar tu reloj? No se trata de tener más tiempo, se trata de darle más valor al que ya tienes. Porque cuando mires atrás, no recordarás los minutos, recordarás los momentos. Y solo los que fueron vividos con alma serán dignos de llamarse tiempo bien vivido.